Vamos a los versículos 16 y 17. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos del 16 al 17. Hoy vamos a estar leyendo solo 2 versículos. Normalmente en los conciertos de música clásica, los conciertos de piano, a los que sepáis un poco de historia de la música, hace 200 años, 150, 300, tenían lugar en casas, normalmente en casas ricas, claro. No había cosas tales como auditorios, etc. Entonces, normalmente los pianistas empezaban toda interpretación o todo concierto o toda suite con un fuerte acorde que contenía las notas del tema principal que se iba a estar desarrollando durante toda la pieza. ¿Para qué servía? Servía para llamar la atención, porque como eran casas, y normalmente eran fiestas, esas personas invitadas estaban por diferentes lugares de la casa. Entonces ese gran acorde, en tono fuerte y sonoro, con todas las notas que se iban a estar desarrollando en el concierto, también servía como para que la gente dijera, va a empezar. Vamos. Pues esto, hermanos, en un sentido literario, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en solamente 2 versículos, está desarrollando todo y cada uno de los temas que va a estar mostrándonos de forma intensa y profunda durante el resto de la carta. Evidentemente esto solo puede ser obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por supuesto, Pablo era un hombre dotado, con un gran conocimiento de la palabra, pero realmente vemos la obra de Dios, que tan solo en las pocas palabras que vamos a considerar esta mañana podamos decir que tenemos encriptada, este término lo conocemos, encriptada, toda la carta. Y entonces el apóstol Pablo, después de haberse presentado, después de haber expuesto sus motivos para ir a Roma, después de haber hablado de su apostolado, después de haber hablado del Evangelio, del mensaje de salvación que quería llevar allí a Roma, en el versículo 15, si tenéis vuestras Biblias abiertas, fijaos, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Aquí hay mucha miga, pero ya la consideramos en parte la semana pasada, y hoy también, aunque no vamos a estar en el versículo 15, hay mucho de lo que dice este versículo en lo que vamos a desarrollar hoy. Entonces el apóstol Pablo, después de esto, dice, ahora sí, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Y hermanos, ser cristianos en la Roma imperial no era ningún regalito, no era fácil. Nuestros hermanos vivían en una ciudad en la que no eran bien recibidos, en un ambiente hostil. De hecho, los cristianos catalogaban al cristianismo como una forma de ateísmo. Curioso, ¿no? Porque rechazaban todos los dioses romanos y solo creían en uno. Así que las primeras personas que fueron llamadas ateos, y además a nivel despectivo, fueron los cristianos. No deja de tener gracia. Después, también los acusaban, entre otras lindezas, de canibalismo. Y diréis, ¿y por qué de canibalismo? Sí, porque decían que en sus ritos comían carne y bebían sangre. Entendíamos que tenían una malinterpretación total de lo que era la cena del Señor y de lo que implicaban los símbolos, el pan y el vino, como representación simbólica de la carne y la sangre del Señor. Así que eran considerados enemigos del Estado. Veis que vamos creciendo en tono, ¿eh? No solo enemigos del Estado, sino personas raras, personas asociales. Y es que, hermanos, Roma era una ciudad en la que la corrupción moral, ética, política, social, era moneda de cambio. ¿Os suena? En Roma abundaba todo tipo de fornicación, adulterio, prostitución, pornografía, homosexualidad masculina y femenina, pedofilia, zoofilia. Era una ciudad de excesos, una ciudad de vicios, una ciudad de violencia,
en la que no solamente en el gran circo había peleas y luchas de gladiadores, también había otros lugares en los que había lucha libre hasta la muerte, en lo que había lucha espada hasta la muerte. Una ciudad en la que los esclavos podían ser humillados, vejados, azotados, violados e incluso asesinados por sus amos sin ningún tipo de responsabilidad penal. El esclavo era una cosa, no era un ser humano. Una ciudad, hermanos, en la que los bebés no deseados, especialmente niñas, pero de todos los sexos, los niños, los bebés recién nacidos no deseados eran arrojados cada día por decenas a la ciudad, al río del Tíber. Esto hacía que las alcantarillas de la ciudad se atascaran de cadáveres de criaturas y provocara un hedor insoportable en determinados barrios. Una ciudad en que ancianos y niños eran abandonados sistemáticamente y muchos acababan como esclavos o acababan fruto de redes de prostitución. De hecho, los propios filósofos griegos, latinos, no podían ofrecer ninguna esperanza. El mismo Séneca, filósofo, por cierto, español, de la ciudad de Córdoba, y político también del tiempo del apóstol Pablo, escribe y dice lo siguiente: necesitamos una mano que baje para levantarnos. Tampoco los dioses de Roma ofrecían mucha esperanza. El poeta Juvenal escribe: Dios, sea quien sea, mira hacia abajo, se ríe de nosotros y nos odia. Pues a esta ciudad es a la que el apóstol Pablo se dirigía a hacer lo que dice el versículo 15. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros, que estáis en Roma. A esta ciudad acudía el apóstol Pablo a predicar el Evangelio. Todo creyente sabe que avergonzarse de nuestro Salvador, que avergonzarse de nuestro Señor, es un pecado muy serio. Y si un creyente no lo sabe, debería de saberlo. Pero también sabemos cuán difícil es muchas veces evitar ese pecado. Todos sabemos que muchas veces cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, nos callamos. ¿O no? No lo hacemos. Y es muy interesante porque a las madres les cuesta muy poco hablar de sus hijos y de lo guapos y bonitos que son y lo bien que hacen las cosas, ¿verdad? A todos nosotros no nos cuesta hablar de nuestro nuevo trabajo, de nuestro coche nuevo, de nuestra casa nueva, de nuestras últimas vacaciones, del precioso bebé que acaba de llegar a la familia. ¿Verdad que no nos cuesta? Vamos, como que no podemos callarnos. Ahora bien, cuando toca hablar del Evangelio, cuando toca hablar de Cristo, muy a menudo nos callamos. Y quizás deberíamos de preguntarnos dónde está puesto nuestro corazón. ¿Y en qué cosas está puesto nuestro corazón? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hermanos, el mundo de hoy, como el mundo de hace 2000 años, como decía Séneca, sigue necesitando una mano que baje para levantarnos. Eso no ha cambiado. Y espero, hermanos, que este sermón de hoy sirva para ponernos a todos, y digo a todos, yo el primero, en la debida perspectiva. No solo en cuanto a nuestra lealtad a Jesús, no, sino también que este sermón nos dé motivos suficientes para no avergonzarnos del Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo desarrolla las palabras que hemos leído. No hace falta, Carlos, está bien, de verdad. Bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. No sé vosotros, pero si habéis leído otras veces estas palabras, ¿no os parece un poco extraño? Que de repente el apóstol Pablo empieza de una forma un poco negativa, ¿no? ¿Por qué tiene que decir que no se avergüenza del Evangelio? ¿Acaso no es obvio? Es el apóstol Pablo. ¿Por qué tiene que decirnos esto? Quizás está echando en cara a los romanos que le ha venido a sus oídos que se avergüenzan del mensaje de la salvación.
Tampoco. De hecho, si os fijáis, en el versículo 8 lo vimos la semana pasada. El apóstol Pablo les dice, vuestra fe se divulga por todo el mundo. Le está echando flores. Y esa fe se refería, entre otras cosas, a su forma de vida fiel a Cristo y el Evangelio. No, hermanos, aquí Pablo está haciendo dos cosas, pero principalmente una. Pablo está diciendo que él particularmente está totalmente orgulloso, si se puede usar esa palabra, en el mejor de los sentidos, orgulloso, alucinado, extasiado, anonadado, asombrado por todo lo que Dios ha hecho para salvar al hombre. Vamos, que no cabe en sí, que su corazón revienta de saber la obra de Dios por medio del Evangelio. Pero, aunque Pablo no desea ofender a nadie, posiblemente también está animando a los romanos a que sigan en su fe y a que no se vean tentados así a avergonzarse del Evangelio. Y es que, hermanos, vivimos en un mundo caído, en un mundo pecador, en un mundo que desprecia la gloria del Evangelio. Para la mayoría de las personas hablarles de Jesús, de la cruz, del pecado, de la conversión, de la salvación, de arrepentirse, de la fe, de la nueva vida en Cristo, supone un grave insulto para su inteligencia. Para las personas este mensaje es poco más que cosas, y perdón por la expresión, cosas de viejas. Cosas de viejas. Tonterías. Mojigaterías. ¿Qué es esto? De hecho, les rompe todos sus esquemas mentales. Les parece ridículo. En muchos casos les parece vacío. ¿Esta tontería qué? ¿Para qué? ¿Para qué? De hecho, el mismo Pablo le dice a los corintios que la cruz de Cristo era para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, como hemos visto hoy en la escuela, locura. Y vamos a ver muchas cosas de las que ha dicho nuestro hermano hoy en la escuela. Locura. Las personas carnales, las personas, vamos a decir, naturales, las personas sin Cristo evalúan las cosas desde otra perspectiva. Todo lo miden en base a lo grande, a lo llamativo. Les hablas de un simple carpintero de Galilea, pobre, sin ningún renombre, que encima acabó muriendo y con unos seguidores que la mayoría eran gente del campo, gente humilde. ¿Les suena? ¿Les parece? Especialmente en el tiempo del apóstol Pablo, parecía un mensaje estúpido. ¿El Salvador es un carpintero que encima murió, sentenciado a muerte, como un criminal? ¿Ese es el Salvador del mundo? Pero es que la misma visión existe hoy en día. Hoy en día lo que vale es lo que llama la atención. Hoy en día lo que vale es lo que está en las altas esferas. Si has conseguido grandes logros, grandes méritos, tienes una gran cantidad de títulos que te respalde, eso sí, es el tanto tienes, tanto vales. Pero cuando les hablas del Evangelio, no les encaja. Es más, hermanos, la mayoría de la gente que conocemos, aunque no nos lo digan a la cara, y se lo agradecemos, se burlan de nosotros. Aunque te escuchen. Sí, qué interesante esto que dices. Como los ingleses cuando dicen que interesante, normalmente lo que quieren decir es vaya chorrada, ¿no? Pues efectivamente, aquí también en España, cuando dicen qué interesante, la verdad te están diciendo, sí. Y claro, hermanos, a ninguno de nosotros, espero, supongo, es lo normal, es lo natural, le gusta que se burlen de nosotros. Creo que es normal, ¿no? Es normal, esperamos ser tratados con respeto y con dignidad a nuestra cara y también a nuestras espaldas. A todos nos gusta que los demás tengan un buen concepto de nosotros o tener una buena reputación de cara a los demás. Pero hermanos, es que de verdad a nadie le gusta que le traten como un loco, un analfabeto, un fanático, un ignorante. Pero eso es lo que piensan de nosotros normalmente, de los cristianos. Y claro, por eso muchas veces evadimos predicar el Evangelio.
Por eso muchas veces evadimos predicar el mensaje de la salvación, para no sentirnos desplazados, para no sentirnos humillados. Y además, hermanos, a todos nos gusta caer bien, ¿no? Digo yo, ser bien recibidos. Así que muchas veces predicar el Evangelio nos va a hacer decir cosas que van a molestar a las personas. No solo lo ven estúpido, sino que además les parece ofensivo, les parece molesto. Por eso muchos cristianos, ¿qué hacen? Pues suavizan o diluyen el Evangelio, lo presentan como una especie de medicina para nuestros problemas, una forma de vivir moral y ética, para estar en armonía con la sociedad, como una especie de panacea para que todos vivamos en paz, y sí, otra vez, lo voy a decir, con la música de Imagine detrás, o All You Need Is Love, o We Are the World, We Are the Children. Si suena esa música, mucho mejor, porque es lo que queremos, ¿no? Estar todos contentos y decirle a la gente, te va a ir muy bien. Sigue así, tú puedes, ¿verdad? Pero hermanos, este no es el Evangelio. Este no es el mensaje que trastornó el mundo hace 2000 años. No, no es ese mensaje. Claro, si le dices a alguien, mira, Pepe, tus mayores problemas no son ni el paro, ni la falta de dinero, ni la corrupción política, ni los problemas con tu esposa. Tu principal problema es que vives bajo la justa ira de Dios por causa de tus pecados. Y vives condenado delante de Dios. Y vas camino del infierno a menos que te arrepientas sin reservas y creas en que Jesucristo y solo Jesucristo es quien te puede salvar. O por ejemplo, puedes decir algo como, mira, nada de lo que hagas en esta vida, nada, pero nada, piensa en todas las buenas obras que me puedes hacer, pueden hacer nada para que te granjees el favor de Dios, para que te ganes la salvación y su bendición. Es más, tu alma está muerta, tu alma está corrompida por el pecado. Estás tan corrompido que Dios tuvo que enviar a su Hijo a vivir la vida que tú no podías vivir y a morir la muerte que tú te merecías para que tengas la esperanza, si te arrepientes sin reservas y pones fe en Cristo, de ser salvo. Claro, si decimos cosas como estas, no vamos a ser muy populares en el vecindario. En el vecindario, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Bueno, hermanos, yo me he puesto aquí muy efusivo, El mensaje del Evangelio es ese. Pero, hermanos, nosotros no predicamos el Evangelio de forma grosera, de forma abusadora, de forma agresiva. No, hermanos, no debemos. No debemos. El Evangelio se tiene que predicar con amor y con gracia. Ahora, lo que se tiene que decir, se tiene que decir. Porque, hermanos, el Evangelio, como hemos visto muchas veces, quiere decir buena noticia. Pero para que una noticia sea buena, primero tienes que oír la mala. Si no, ¿dónde está la buena noticia? Oye, que tienes una enfermedad terrible. ¿Qué? Sí, pero hay cura. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio. Pero tienes que conocer la mala, si no, no hay contraste. Y es indisoluble. La buena noticia va de la mano de la mala noticia para poder confrontar a la persona. Si no estamos haciendo esto, no estamos predicando el Evangelio. Pero claro, hermanos, es que a nadie le gusta. A nadie nos gusta que nos digan que hay malas noticias. Es más, lo que estamos haciendo cuando predicamos el Evangelio, estamos diciéndole a las personas que la mala noticia son ellos. Tú eres la mala noticia. Lo que hay en tu corazón son malas noticias para ti. Esas son palabras, hermanos, que pican. Pican al hombre natural. Es más, aún a nosotros, que el Señor ha venido a morar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, nos resultan fuertes. Las recibimos porque sabemos que son ciertas, pero son duras, pero son ciertas. Y que el médico te diga, tiene usted cáncer, es duro.
pero es cierto y es necesario. Se podrán dar todas las vueltas que quiera para no decírtelo, pero al final te lo tendrá que decir. Así que, hermanos, el Evangelio no se predica con desdén ni con rudeza, pero tampoco se predica ocultando lo que verdaderamente es. Y hay un mensaje de juicio. Es inherente. Y de nuevo, no gusta. Pero hermanos, recordemos que no seamos nosotros los que ofendemos, que sea el Evangelio. Nosotros no estamos llamados a ofender a nadie, sino a ser amables y pacíficos con todos y mostrar amor y gracia. Lo que ofende es el mensaje. Recuerdo un sermón de John MacArthur que decía, pues deja que la gente se ofenda un momento por escuchar el Evangelio. Ellos llevan ofendiendo a Dios toda su vida y aquí no pasa nada. El mensaje del Evangelio es ofensivo para el hombre caído. Es lo que es. Y no queremos caer mal. No queremos caer mal. Y nos cuesta decir estas cosas. ¿O cómo las digo para que no le duela, para que no le moleste? Pero es que le tiene que doler. Le tiene que molestar. Porque atenta directamente contra lo que cada hombre es. Pero ¿sabes qué también? Que como el apóstol Pablo bien sabía, lo maravilloso, hermanos, es que por la gracia de Dios, a pesar de lo ofensivo que pueda llegar a ser, el Espíritu Santo cambia corazones de algunos por medio de ese mismo mensaje. Y muchos de aquellos a los que les predicamos el Evangelio, aunque les duele, aunque les molesta, aunque les ofende, pasan de muerte a vida. Se arrepienten de sus pecados y reciben al Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, como su única esperanza. Porque como dice el apóstol Pablo también a los Corintios, el Evangelio para los llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez eres llamado, esa tontería llamada Evangelio, una vez eres llamado y abierto tu corazón, ya no te parece esa tontería llamada el Evangelio. Te parece esa maravillosa y gloriosa obra y mensaje de parte de Dios que te ha salvado, que te ha rescatado de las garras del infierno. Así que Pablo lo sabía por experiencia, como hemos dicho, lo había visto en su vida, lo había visto en la vida de innumerables personas, y él sabía que por medio de este mensaje Dios estaba llamando a todos sus escogidos en el mundo. Y por eso no se avergonzaba del Evangelio. ¿Cómo podía hacerlo? Fijaos en el versículo 1 de esta carta, si aún tenéis vuestras Biblias abiertas, en Romanos 1, en el versículo 1, nada más empezar, está diciendo que el mensaje de salvación era el Evangelio de Pablo. Ah, no, perdón, que yo tengo otra cosa. El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. ¿Cómo podía avergonzarse del Evangelio si venía de Dios? Ahora yo os pregunto, ¿nos avergonzamos nosotros? Pablo no se avergonzaba por las grandes verdades y obras contenidas en el mensaje del Evangelio. Y creo que, hermanos, nunca nos avergonzaríamos del Evangelio o nos costaría mucho sentirnos tentados a avergonzarnos del Evangelio si meditáramos más a menudo en lo que es el Evangelio, en las grandes verdades y doctrinas que contiene, en las grandes cosas que Dios hace por medio del Evangelio. Y eso es lo que pretendo esta mañana, entre otras cosas. Vamos a verlo. Dice el apóstol Pablo que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Nos lo está diciendo. ¿Por qué? Porque es, ¿qué es? Poder de Dios para salvación. Es decir, por la gracia de Dios, Él lleva a las personas a la salvación. Salvación. La palabra griego, soteria, quiere decir exactamente liberación, rescate. ¿Sí? Tú estás prisionero, has sido raptado, estás encarcelado y eres liberado. O alguien paga un rescate para sacarte del secuestro en el que estás. Eso es lo que quiere decir salvación. Claro, para entender la magnitud de esto sería muy bueno por qué es necesario que se nos libere, ¿no?
Que mucha gente te dirá, bueno, ¿yo para qué tengo que ser liberado? ¿Liberado de qué? Yo soy una persona libre, yo hago lo que quiero. Yo no soy prisionero, no estoy en la cárcel. Nadie me controla. Soy mayor de edad. Ya puedo hacer lo que me dé la gana. No pasa nada. Pues no, es importante que vayamos, como hemos visto estos días en la escuela bíblica, a Edén. Tenemos que ir a la caída. Adán, nuestro primer padre, nuestro representante en la humanidad, se rebeló contra Dios. En vez de escuchar a Dios, prefirió escuchar a Satanás. Dios le había advertido, el día que comieres, hablamos del árbol, del conocimiento del bien y del mal, el día que comieres, ciertamente morirás. Y aún así, Adán, voluntariamente, que sabía que Dios no puede mentir, desobedeció. No porque no le creyera, claro que le creía. Desobedeció porque le dio la gana. Porque se rebeló contra Dios. Él siguió los dictados de su corazón, animado, incendiado por las palabras de Eva y las de Satanás, por supuesto. Y así, todos descendemos de este hombre y todos venimos al mundo muertos. Nacemos camino de la muerte física y venimos muertos espiritualmente. Tenemos vida psíquica, tenemos vida física, pero no tenemos vida espiritual. Y esa es la que rige nuestro norte entre lo bueno y lo malo. Y lo tenemos distorsionado, hermanos, podrido, corrompido. Así que venimos a este mundo espiritualmente muertos. Como hemos leído hoy, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo en Efesios 2. Y estábamos condenados, porque ante la justicia de Dios estamos perdidos, o estábamos perdidos, bajo justa condenación. A veces hablamos de la condenación y nos suena un poco una palabra fuerte, Dios que condena. No. Añadamos siempre a la palabra condenación la palabra justa condenación, porque la condenación de Dios es justa. Si Dios condena al hombre es en base a su justicia perfecta y santa. Así que el ser humano viene a este mundo condenado, alejado de la comunión con Dios, y si muere en ese estado estará toda la eternidad en corrupción, alejado de la comunión con Dios, alejado de la gracia de Dios y alejado de su bondad. Hermanos, absolutamente todo el cielo que las personas sin Cristo experimentarán, lo van a vivir aquí. Porque aquí estamos bajo gracia común. Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Este es el único cielo que las personas sin Cristo van a conocer. Hay quien dice que el único infierno que los hijos de Dios experimentaremos es este también. Y es verdad. Así que, hermanos, la salvación nos libera de todo esto. Nos rescata de esta corrupción, de este pecado, de la condenación, de la influencia de Satanás sobre nuestras vidas. De todo eso nos libera y nos rescata Dios por medio del Evangelio. Por eso dice Pablo que es poder de Dios. Poder. La salvación nos libera y claro, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, pero la salvación implica además al menos, tres cosas fundamentales. De hecho, Pablo, como os he dicho antes, las va a desarrollar después en su carta. Y la primera es la justificación. Dios nos libera completamente de nuestra culpa. Culpable. Eras culpable. Dios te ha liberado de esa culpa. Y esto es a lo que llamamos justificación. En nuestra conversión, como también hemos visto hoy, no es que automáticamente dejemos de pecar, no nos volvemos en seres perfectos. Todavía llevamos mucho del viejo hombre en nosotros. Pero por su maravillosa gracia, Dios imputa sobre nosotros, pone sobre nosotros
La justicia de Cristo. La justicia que Él ganó para nosotros en su vida y también en su muerte. Porque la demanda justa de la ley implicaba muerte. Y hasta esa muerte la sufrió el Señor. En lugar tuyo, en lugar mío. De verdad, hermanos, esto es algo maravilloso. La deuda está pagada. El rescate está pagado. Ya podemos salir. Se ha pagado la deuda. Y hermanos, hay que creerlo. Por medio de creerlo recibimos esa justicia. Y hermanos, esto es algo que ocurrirá solo una vez. Tú no te estás justificando y desjustificando cada día. Tu justificación, que Dios te haya librado de la culpa, ha ocurrido una vez para siempre. Ante Dios ya no eres culpable. Ya puedes tener una relación con Dios. Ya puedes tener una relación por medio de la oración. Por medio de ser guiado por el Espíritu Santo en tu vida, que es Dios. Y en el último día podrás estar de pie delante del Padre. No por tu justicia, no, sino por la de Cristo, que ha sido puesta sobre ti. Por eso dice el apóstol Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Creéis que es algo de lo que nos tengamos que avergonzar? Yo creo que no. Después la segunda cosa que por medio de la salvación obtenemos es, también lo hemos visto hoy, la santificación. La salvación, hermanos, también nos ha rescatado de la esclavitud al pecado. Esto es lo que llamamos santificación. Y sí, hermanos, esto no se completará en esta vida. Es una obra que en esta vida no completaremos jamás. Tendremos que luchar con los restos del hombre pecaminoso que queda en este cuerpo de muerte hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos lleve. Pero lo maravilloso es que hemos recibido vida nueva por medio del Espíritu Santo. Y esta nos ayuda cada día a ir literalmente, como dice el apóstol, matando el viejo hombre. Matándolo, aniquilándolo. Poco a poco hay victorias. A veces hay marchas atrás. Pero la vida del cristiano, a pesar de esos retrocesos, incluso en su santificación, siempre es hacia adelante. Porque cuenta con la ayuda de Dios, con el poder de Dios para salvación. Y esto hará que cada día, hermanos, el Señor obre para que nos vayamos pareciendo un poquito cada vez más a Jesucristo. Y tú lo sabes, si haces una retrospectiva de lo que era tu vida hace quizás 3 meses, 6 meses, 1 año, 20 años, ¿no ha habido cambio en ti? ¿No eres un poco más santo? Yo creo que sí. Así que, ¿te parece poco eso también? ¿Crees que es un motivo por el cual avergonzarse? ¿Que estemos siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo? Y luego el tercer aspecto que quería matizar acerca de la salvación. Hermanos, llegará un día en el que también seremos liberados completamente de este cuerpo corrompido. Y se nos dará uno nuevo, uno glorificado. Esto es lo que llamamos glorificación. Y eso también forma parte de nuestra salvación. Se nos liberará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que tiene esa tendencia, esa inclinación que veíamos antes también, al mal. Nuestro hombre interior, el nuevo hombre, se deleita en la ley de Dios, desea vivir conforme a la ley de Dios, anhela ser cada día más santo. Y está el viejo que lucha, está en oposición contra esos deseos. Y aunque va perdiendo terreno, todavía es fuerte. Y todavía parece dominarnos muchas veces. Pero hasta de eso se nos va a librar. En la resurrección, cuando el Señor venga, vamos a recibir cuerpos glorificados. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 12:43 que los hijos de Dios resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Que lo cantamos en el himno Sublime Gracia, que brillaremos como el sol. Hermanos, esto no es poesía. Brillaremos, fulguraremos,
Tendremos cuerpos a la semejanza del cuerpo en el que Cristo fue resucitado. ¿Creéis que esto es algo de lo que avergonzarnos? ¿Creéis que esto es algo de lo cual callarnos? Cuando sabemos que todas las personas sin Cristo tienen cuerpos que se deterioran, se corrompen, mueren, envejecen, mueren, se pudren, y el día en el que en la resurrección reciban esos cuerpos, igualmente no sabemos cómo va a hacer eso el Señor, pero serán cuerpos corruptos en almas corruptas. ¿Nos vamos a quedar callados con ese destino? ¿Nos vamos a callar? ¿Nos vamos a avergonzar? No sé, me imagino ahora cualquier médico, cualquier biólogo, cualquier científico que descubra la vacuna contra todos los tipos de cáncer y se avergüence de publicarlo. ¿Cómo llamaríamos a este hombre? Que cada uno escoja la palabra. ¿Te avergüenzas del Evangelio, que es poder de Dios para salvación? Hermanos, el Evangelio funciona. ¿Sí? El Evangelio funciona. Es más, el Evangelio es lo único que funciona. Lo único. Cuidado con poner el Evangelio al lado de la psicología, la autoayuda, el coaching o cualquier otra cosa. Mucho cuidado con ponerlo al lado. Estas cosas no funcionan. ¿Sabéis por qué? Porque en realidad siempre acabas volviendo al punto de partida. Tarde o temprano acabas volviendo al punto de partida. Indefectiblemente. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque estas cosas ponen el esfuerzo en la persona. Pero el Evangelio hace todo lo contrario. El Evangelio nos enseña que nosotros no podemos hacer nada. Nada para ganarnos la salvación. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada para cambiar. El Evangelio nos dice que lo hace Dios. Así que es una herejía poner el Evangelio al lado de las psicologías de este mundo, y digo psicologías porque hay un montón, de la autoayuda, del coaching o de cualquier otro tipo de cosa orientada a que las personas se realicen, se construyan, se deconstruyan y luego vuelvan y sean... Es que eso es el verdadero coaching, la verdadera autoayuda, mejor dicho, la verdadera teoayuda, es el Evangelio. La verdadera psicología está en el Evangelio. Porque psique, de ahí viene psicología, quiere decir alma. ¿El Evangelio es insuficiente para sanar el alma, la psique? ¿Quién es el gran psicólogo? ¿Freud? ¿Rogers? ¿Jung? ¿Skinner? ¿O Dios? De verdad, el hombre es impotente. Así que dejémonos de historias. El Evangelio es el Evangelio es otra cosa. Hermanos, os lo voy a decir, el Evangelio es raro. Es raro. Comparado con las cosas de este mundo, es raro. Y eso nos hace a los cristianos, por cierto, personas raras. Los romanos tenían razón, somos raros. Que sepas que eres raro. Porque somos distintos. Culpables de los mismos pecados que los demás. Merecedores de la misma condenación. Igual de necesitados de la gracia de Dios. Pero por esa gracia, hechos nuevos en Cristo, por lo tanto somos raros. Somos raritos. Decía C.S. Lewis, que los cristianos somos anfibios. ¿Sí? Porque hay dos vidas en nosotros. Somos como los batracios. Estamos en lo seco y en lo mojado. Está el viejo hombre, está el nuevo hombre. Una permanente... El cristiano es una permanente contradicción, de verdad que sí. El cristiano en este mundo es una permanente contradicción. Pero gloria a Dios, porque esa contradicción implica una lucha que se está dando por medio del Espíritu Santo. Y esa es la verdadera psicología. Ese es el verdadero estudio y transformación del alma, la obra del Espíritu Santo. Y eso lo recibimos por medio del Evangelio.
Ni más ni menos. Si muchos cristianos hoy en día están poniendo el Evangelio al lado de la psicología, al lado de la autoayuda y otra vez del llamado coaching, es porque piensan que el Evangelio no es suficiente. Es decir, se avergüenzan del Evangelio. Al Evangelio le falta esto. Vamos a ponérselo. No. Y estoy diciendo esto porque nadie predica el Evangelio, se supone, o nadie debería predicar el Evangelio en términos psicológicos. Predicamos el Evangelio. Pero después pensamos que para la vida diaria ya la psicología sí que tiene su lugar, ¿no? Pero hermanos, es que el Evangelio no es solo para el día en que nos salvamos. La mayoría de cristianos que llevan vidas desgraciadas, vidas no productivas, vidas en las cuales no alcanzan nada de lo que se proponen, es porque no se predica el Evangelio cada día lo suficiente. El Evangelio es para la vida. No solo para nuestra salvación, es para nuestra vida cristiana, eso lo veremos más adelante. Así que no te avergüences el Evangelio por medio de compararlo, ponerlo al lado de cualquier otra cosa. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y además, las psicologías, la autoayuda, otros métodos son discriminatorios. Son discriminatorios. ¿Por qué? Pues porque según la persona aplicas una psicología, un método, una manera diferente. Y estás permanentemente diciendo, no, esto para ti vale, pero esto para ti no vale. A ti te voy a tener que aplicar esta otra cosa. O tú, como eres un esto, y te ponen la etiqueta, ¿no? Tú eres un neurótico, pues a ti te voy a aplicar esto otro. Tú, como eres un paranoico, vamos a ver qué dice el manual, a ti lo que te toca es aquello, ¿no? No estoy hablando de medicamentos, hablo de terapias. Pero hermanos, el Evangelio es para todos. Y no quiero hacer la broma del anuncio de Coca-Cola. El Evangelio es para todos. Para absolutamente todos. Para todo aquel que lo recibe. No es para unos pocos privilegiados, para una nación, para una clase social, para una edad determinada, para una raza. No. No hay un evangelio para cada uno. Hay un solo evangelio. Dice el apóstol Pablo, sigue, que el evangelio es salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego. El mismo evangelio vale para todos. Es universal. Puedes cambiar el idioma, pero el evangelio sigue siendo el mismo, porque el corazón caído del hombre es el mismo. Da igual que sea en una tribu recóndita del África Central o de la Amazonia, o que sea alguien que vive en la Quinta Avenida en Nueva York, en el Paseo de Gracia en Barcelona o en Sydney, Australia. Es el mismo evangelio. Y dice, claro, Pablo dice, pero es especial para los judíos. No leamos así el texto. El evangelio no es especial para los judíos. Dice Pablo, primero al judío. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros como nación y como raza en recibir la ley, los profetas, los salmos y la promesa de que algún día, por medio de Israel y de la simiente prometida, vendría el Mesías, el Salvador del mundo. ¡Del mundo! No solo de Israel. Fueron los primeros. Pero después dice al griego, y aquí no pensemos al griego y nos imaginemos a alguien con una clámide al lado de la Acrópolis en el Partenón. La palabra griego en aquel tiempo tenía la connotación de todo aquel que estaba bajo la cultura helénica. Recordemos que aquel mundo era el mundo romano, en un sentido político, pero en un sentido cultural era el mundo greco-romano. ¿Sí? La cultura griega, incluso la lengua común, por eso los evangelios se escribieron en griego, la lengua común, como ahora es el inglés, la lengua franca, era el griego. Por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en pocas palabras es que el evangelio es para los judíos y para todos los demás que no son judíos. Para todos. Para todos. Nos estaremos avergonzando del poder de Dios si solo predicamos el evangelio a una clase social concreta.
si solo predicamos el Evangelio a una raza concreta o a las personas pertenecientes a un país concreto. El Evangelio es para toda criatura bajo el cielo, absolutamente para todos. Pablo es verdad que se esforzó por amoldarse a la cultura helénica porque la conocía. Pablo es cierto que entre los judíos estaba en su salsa y en otras culturas él trató, como dice, de hacerse a gente de toda clase para salvar a algunos. ¿Bien? Pero el mensaje no lo cambió. El mensaje fue el mismo. Pudo presentarlo de una forma, pudo entrar de otra. No era lo mismo predicar el Evangelio en una sinagoga que en el campo de Marte, en Atenas. No era el mismo lugar, no era la misma cultura, no eran los mismos oyentes, pero el mensaje era el mismo. Sin excepción, sin añadiduras y sin quitar absolutamente nada. Hermano, da igual a quién evangelices. Mirad, la santidad de Dios siempre es la santidad de Dios. El pecado del hombre siempre es el pecado del hombre. La muerte de Cristo en la cruz y su valor expiatorio y salvador es siempre el mismo. El arrepentimiento y la fe y la necesidad de salvación son siempre los mismos. Hermanos, el Evangelio es para todo el mundo porque nos habla del Salvador del mundo. No lo queramos apañar. ¿Verdad? ¿La palabra se entiende? Voy a hacerle un apaño para que entre un poco mejor. Esto vemos en el Evangelio, que es universal. Pero aún Pablo va más allá, el Evangelio siempre va más allá. Yo espero que a estas alturas ya digas, oye, ¿cómo me arrepiento de haberme avergonzado alguna vez de hablar de Cristo? Espero. Pero es que aún hay más, aún hay más. El Evangelio nos habla de algo tan maravilloso, ya lo hemos hablado un poquito antes, porque en el Evangelio la justicia de Dios, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, el motivo por el que el Evangelio es poder de Dios, en última instancia, es porque en él se manifiesta la justicia de Dios. Y sí, hermanos, el principal problema del hombre es que nuestra propia justicia no es suficiente. Nunca. Tu propia justicia, si es que te crees muy justo, yo he oído muchas personas decir, es que yo tengo un sentido muy desarrollado de la justicia. Bueno, tu propia justicia nunca es suficiente. ¿Es bueno ser justo? ¿Es bueno esforzarse por vivir vidas justas? ¿Por obrar justicia, que es darle a cada cual lo que merece? Sí. Seas creyente o no, es tu obligación. Ante Dios, le creas o no. Pero de lo que estamos hablando aquí es de otra cosa. Somos inútiles, hermanos, por nosotros mismos, de presentarnos el día del juicio ante Dios y decirle, mírame, entro en tu reino por mi propia justicia. ¿Hay alguien en serio que se plantaría de esta manera? Porque es de lo que estamos hablando, ¿eh? Tus demandas conforme a la justicia las he cumplido. Te miro cara a cara y entro. ¿Con qué actitud vamos ante un tribunal en el cual no tenemos nada que temer? ¿Has estado alguna vez en un juicio en el que te sabes inocente? Soy inocente. Todas estas pruebas me avalan. Es obvio, mira, aquel es un desastre. Todo lo que dice es falso, es mentira. Hay pruebas que lo demuestran también. Tú vas con toda la tranquilidad. El juicio está ganado. Tranquilo. ¿De verdad te vas a presentar así delante de Dios? ¿De verdad? Creo que no. Creo que no. Job se preguntó hace más de 3.500 años, ¿cómo pues se justificará el hombre ante Dios? ¿Cómo? Y era vital para el ser humano que esa verdad fuera contestada, o como dice Pablo, fuera revelada. En el Evangelio la justicia de Dios se revela, se muestra, se evidencia. El Evangelio, hermanos, es la respuesta a esa pregunta de Job. Es la respuesta.
fue la perfecta justicia del Señor Jesucristo, la cual nos cubre por medio de creer en Él y abre la puerta para que tú puedas estar de pie en el último día. Sí, seguramente con la cabeza agacha, pero con el Señor Jesucristo a tu lado poniendo su mano sobre tu hombro y diciéndote, tranquilo, yo soy tu justicia. Porque un día Dios vendrá a traer su justicia y demandará de todos esa justicia. ¿Estás preparado? ¿Estará Cristo a tu lado poniendo su mano sobre tu hombro y diciéndote, tranquilo, yo soy tu justicia? Hermanos, esto es posible, esto es real, podemos tenerlo. Esto es fruto y poder del Evangelio de Dios. No podemos avergonzarnos de ello. ¿Y cómo lo adquirimos? Hermanos, ni por obras, ni por méritos, ni por títulos, ni por pertenecer a una iglesia, ni siquiera a esta. No, 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 no. Es por fe y para fe. Es por fe, de principio a fin. La justicia de Dios nos es imputada por medio de la fe, para luego vivir vidas de fe. Una fe que nos es dada por Dios, para que la depositemos en quien tenemos que depositarla, en Cristo, tu Salvador, tu Señor. Si no fuera por su vida, muerte y resurrección, estaríamos condenados y expuestos a la justicia de Dios. Y a partir de ahí, nuestra fe en Dios, que nos ha salvado, va creciendo. Nuestra fe en su palabra, nuestra fe en sus promesas, nuestra fe en su cuidado y providencia. Por fe y para fe. Y de nuevo, esto es un arma de doble filo. ¿Sabes por qué? Porque esto también nos puede tentar a no predicar el evangelio que tenemos que predicar. Tú dirás, pues no veo el problema. Pues sí, hermanos, porque las personas lo que quieren son soluciones rápidas. Quieren que les digas, haz esto, haz lo otro. ¿Qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? No, no puedes hacer nada. El cristiano no es lo que haces, es lo que eres. No es lo que tienes, ni lo que practicas, ni de la manera que lo practicas. El cristianismo es lo que eres y lo que Dios ha hecho en ti. Eso para empezar. Entonces empezarás por ti mismo a hacer lo que Dios pide que hagas. Pero si primero no eres un cristiano, no intentes portarte como un cristiano. No funciona así. ¿A quién quieres engañar? Puedes engañar a una persona, puedes engañar a una iglesia. A Dios no le puedes engañar. Eres un hijo de Dios, un cristiano regenerado en tu espíritu, que anhela, ahora sí, andar como Dios quiere que andes. Ese es el camino. Vidas por fe, primero, y por esa fe eres justificado, y para fe. Ahora sí, la vida cristiana es por fe de principio a fin. Por fe y para fe. O como sería en griego original, de fe en fe. Pero de nuevo, son soluciones mágicas para la gente que quiere, oye, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Tú dime, ¿cómo me lo monto? O buscan, pues eso, ¿no? Una recetita. Dame una recetita para ver cómo puedo solucionar las cosas. No, que así no funciona. Cuando tú vas a estas personas y les dices, no. Ten fe solamente. Ten fe. Cree solamente de todo corazón y sin reservas que Cristo murió en tu lugar y serás justificado. Tendrás acceso al Dios 3 veces santo por medio de la fe. Serás perdonado por medio de la fe. Vivirás eternamente por medio de la fe. Solo ten fe. Entonces se te quedan así mirando y dicen, ¿se está creyendo lo que está diciendo? O sea, solo por fe, así. A mí me lo han dicho muchas veces, qué fácil, ¿no? Es el cristianismo. Es fácil.
Bueno, inténtalo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Vamos, la invitación está aquí, a tu disposición, esta mañana. Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Claro, te miran como diciendo, ¿sabéis por qué? Porque al final, ¿sabéis qué pasa? Que la fe destruye todo el orgullo. Destruye el orgullo. No, yo he hecho esto. Yo he hecho lo de más allá. Es que yo me he esforzado, yo he creído, he puesto mi 1%, ¿no? No, tú no has hecho nada. Y esto es humillante. Por eso me encantan estas palabras, porque es que son humillantes. Rompen todo orgullo, toda jactancia, toda vanidad. O sea, el Evangelio te está diciendo, mira a Cristo. Mira en lo que Él ha logrado, no en lo que tú, piojillo, puedes hacer. Destruye todo orgullo, toda jactancia. Toda la obra es de Dios, estás fulminado. Así que, hermanos, si tenemos algo de lo que sentirnos orgullosos, es del Evangelio y de lo que se logra por medio del Evangelio. Y no aquello que nosotros podemos hacer. Porque no podemos hacer nada. Así que no nos avergoncemos. Oye, hermanos, yo espero que salgamos todos, esta mañana, todos, por la puerta como locos proclamando el Evangelio. Bueno, como locos no. Pero de verdad, es que no tenemos de qué avergonzarnos. Son los no creyentes los que son llamados a avergonzarse ante el Evangelio. Avergonzarse de su vida, de su relación con Dios, de sus pecados. Nosotros no. Nos estamos equivocando, estamos poniendo en lugar equivocado el peso. No nos avergoncemos. Y termina Pablo diciendo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está diciendo, mirad, se me acusa, porque se le acusaba de estar esparciendo una falsa doctrina, una nueva enseñanza. Y Pablo está diciendo, no. Esto ya lo decía hace 600 años el profeta Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá. Y Habacuc estaba como arguyendo con Dios, estaba quejándose ante Dios, diciendo, pero ¿cómo vas a destruir a Israel por medio de Babilonia, que es la nación más cruel, malvada y sangrienta que existe? Pero Señor, ¿cómo nos estás haciendo esto? Y Jehová Dios de Israel le responde, sí, yo voy a castigar y juzgar a Israel por medio de Babilonia, pero Babilonia caerá. Sin embargo, aquellos de mi pueblo que son justos por la fe, vivirán. Y esto es lo que el apóstol Pablo está diciéndonos. Pablo está usando el mismo sentido en esas palabras. En el contexto de esta carta, Pablo lo que nos está diciendo es que aquellos que por medio de su fe en Cristo y su obra redentora llegan a ser justos, vivirán. Justos por la fe. El justo por la fe, por medio de esa fe, vivirá. No solo será salvo, tendrá vida. De fe en fe vivirá una vida de fe. Qué palabras más maravillosas, ¿eh? ¿No os llena de gozo todo esto? Estamos hablando de muchas doctrinas, de muchas cosas. Quizá hoy parezca un poco un tratado de teología o parezca un comentario bíblico, lo siento. Pero es que Pablo es lo que está metiendo ahí, que no sé cómo lo hace, pero lo hace. Está todo ahí. Y ahora lo va a desarrollar. A partir del versículo 18, pongámonos los cinturones de seguridad, hermanos. Porque las siguientes palabras son, porque la ira de Dios se revela a la ira de Dios. La semana que viene hablaremos de la ira de Dios. Hermanos, para concluir, el Evangelio es poder de Dios para salvación. En el Evangelio vemos el precioso plan de redención que Dios decretó en la eternidad. El Padre en la eternidad decretó este plan. Dios el Padre lo decretó. Dios el Hijo vino a llevarlo a cabo. Y Dios el Espíritu Santo lo aplica ahora en nuestras vidas por medio de la fe. Hermanos, es el Dios Trino
obrando en nuestros corazones, obrando en nuestras vidas, obrando en nuestra salvación. Es un mensaje mediante el cual se nos dice que Dios ha vencido sobre la fuerza condenatoria de la justa ley de Dios, que Dios ha vencido sobre el dominio del pecado sobre nosotros. El poder de Dios, mediante el Evangelio, ha subyugado a Satanás, que antes podía tener influencia sobre nuestras vidas. Ahora puede desde lejos lanzarnos dardos, pero no puede controlarnos. Hermanos, un mensaje que nos hace libres. No sé vosotros, pero yo como Pablo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Estás hoy aquí y nunca has oído este mensaje? ¿Estás hoy aquí y has oído este mensaje un montón de veces? Y sin embargo no te afecta, pues que sepas que estás en peligro, y en peligro real de muerte eterna. Tristemente. Un peligro mortal y un peligro eterno. Mi consejo es que al acabar la reunión te acercas a cualquiera de los hermanos aquí presentes y le preguntes cómo puedes llegar a no avergonzarte de este mensaje de salvación, a no burlarte de este mensaje de salvación. ¿Cómo puedes recibir la justicia de Cristo? Por medio de la fe, por toda la eternidad y para la gloria de Dios. No te avergüences del único mensaje que puede salvar tu vida. El único. Y cristiano, hijo de Dios, ¿te parecen poco los motivos que he expuesto hoy? Hay más, pero creo que los que hemos dado hoy son suficientes para que durante esta semana no nos avergoncemos, para que no volvamos a callar cuando sabemos que tenemos que hablar. Dice Juan Calvino respecto al Evangelio: en verdad, pues, debemos honrarlo y estimarlo mucho, sabiendo que el poder de Dios merece tenerse en gran reverencia. Y por otra parte, siendo el Evangelio el camino de nuestra salvación, debemos amarlo. Hermanos, no nos avergoncemos del poder de Dios mediante el cual hemos sido salvos. Amémoslo intensamente. Si lo amamos así, lo proclamaremos sin ninguna vergüenza. Como cuando hablamos de lo guapos que son nuestros hijos o de lo bien que lo hemos pasado en las últimas vacaciones. No podremos callarnos. De la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca. El amor es el corazón de la misión. El amor a Dios y su gloria y el amor a un mundo caído. Hermanos, que sea así, que no nos avergoncemos nunca del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor Dios nuestro, ante ti venimos. Somos tan vanos y tan seguros de nosotros mismos y luego nos estrellamos, Señor. Danos humildad, danos amor, danos deseos de compartir la salvación tan grande que tú nos has dado a todos y cada uno de nosotros, Señor. Por y para tu gloria. Queremos no avergonzarnos ante este mundo, no amilanarnos. Sabemos que tenemos un mensaje que proclamar y una comisión que cumplir. Que no nos avergoncemos ni de tu salvación, ni de tu gracia, ni de tu poder, ni de la justicia que nos es imputada, ni de la fe que nos has dado, ni de un evangelio que es para toda criatura, ni que nos avergoncemos de la justificación, la santificación y la glorificación venidera. Señor, ven pronto, te anhelamos y te esperamos. Y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.